¿Me escuchan? Yo no escucho a nadie. Están en mute, chiquillos. Ya, Se ahora sí, escucha. ahora sí. Ya, Sí. ya. Bien, hola, buenas tardes a todos los que están conectados en estos momentos. Agradecemos a quienes tuvieron el interés por este meeting número 56 del Interaction Design Foundation. Y bueno, agradecer también a Fundación Telefónica y a Movistar que nos da la posibilidad de hacer este tipo de evangelización de disciplinas. También quiero recordarles de que ustedes pueden realizar preguntas a través del módulo del chat y en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ir contestando esas preguntas y se las pueden hacer a las personas que están invitadas. Bien, en esta ocasión, bueno, nosotros quisimos tomar como una segunda patita de lo que ya habíamos estado conversando el mes pasado, que en relación a la inteligencia artificial, y en esa ocasión hablamos sobre cómo darle personalidad a los chatbots, y ahí invitamos a Emiliano Cosenza y a María José Sangüesa. Bien, en esta ocasión estamos invitando a dos profesionales que trabajan al interior de Telefónica y que realizaron un proyecto relacionado a la inteligencia artificial y que básicamente consiste en un asistente digital que permitiría mejorar la respuesta y la experiencia de los usuarios. Por eso, bueno, en esta ocasión invitamos a Elizabeth Gallardo, quien es periodista, quien trabaja en la gerencia de inteligencia artificial de Movistar, es UX Research, es UX Writer también, y apoya en el desarrollo de soluciones cognitivas. Por otro lado, tenemos a Sebastián Millar, quien es traductor originalmente, y él está especialmente interesado por el estudio y el desarrollo de aplicaciones lingüísticas, inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Así que, bueno, los invitamos a que puedan ver la presentación de ellos porque van a hacer un contexto primero de su proyecto. Así que les damos el pase a los chiquillos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ya, qué bueno. Si pueden compartir. Sí, ahí voy a empezar a compartir. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, tal como lo dice la presentación, vamos a hablar sobre Active Listening, que es una herramienta, una metodología que trabajamos con Sebastián, que es para evaluar asistentes virtuales y la experiencia de usuario. Bueno, yo soy Elizabeth, soy de Antofagasta, soy oriunda de allá, llevo ya 10 años viviendo acá en Santiago. Estudié periodismo en la Universidad Católica del Norte y siempre mi trabajo estuvo ligado al área digital y por esas casualidades de la vida llegué a lo que es la experiencia de usuario. Por esto mismo, el año pasado hice el diplomado de Arquitectura de la Información y Experiencia del Usuario en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora me estoy desempeñando como diseñadora UX en la gerencia de inteligencia artificial de Telefónica, apoyando el desarrollo de soluciones cognitivas. Ahora los dejo con Sebastián. Sí, bueno, quisiera como compartir un poco la cámara para saludarlos a todos. Y bueno, como comentaba la PAME, yo soy traductor, estudié en la USACH, y bueno, siempre estuve interesado en la tecnología y bueno, naturalmente en los idiomas. Y necesitaba encontrar un nicho donde pudiera desarrollar tanto mi amor por las letras como por las nuevas tecnologías. Y fue así como llegué a la lingüística computacional, que, bueno, sigue siendo aún un campo poco explorado en Chile, pero aún así he tenido la fortuna de trabajar como lingüista en varios proyectos que requieren de soluciones cognitivas. Y bueno, hoy vamos a comentar un poquito acerca de esta experiencia que tuvimos trabajando con lo que nosotros denominamos Active Listening. Y por eso, bueno, como vamos a dar un poquito de contexto, Liz, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor. Sí. Ya, partamos definiendo qué es un bot. Bueno, un bot es una aplicación de software con el que se intenta simular
una conversación con un usuario en tiempo real. La mayoría de estos software utilizan sistemas de texto, pero hay algunos de ellos que utilizan la voz. Y bueno, cuando nos referimos a esto, hablamos de speech to text. Y bueno, de ejemplo podríamos mencionar a Siri, que debe ser una de las más famosas desarrollada por Apple. Y bueno, también tenemos a Alexa, desarrollada por Amazon. Y lo que tienen en común estos softwares es que tienen como propósito convertirse en asistentes capaces de responder a nuestros requerimientos y también preguntas. Y bueno, para continuar, tenemos que pensar en cómo podemos clasificar estos, o sea, y tipificar estos bots. Tenemos por un lado aquellos que se basan en tecnologías de Machine Learning, es decir, son aquellos que utilizan plataformas de aprendizaje, y este aprendizaje se consigue con cada una de las interacciones que un humano tiene con este software. Por el otro lado también tenemos aquellas que utilizan tecnologías de lenguaje natural, es decir, son piezas de software que tienen la capacidad de interpretar el lenguaje humano y reconocer las intenciones asociadas a cada enunciado. Y bueno, Seba, con esta perdón, tecnología, disculpa que ¿sí? te interrumpa, es que sabes que están diciendo que se escucha bajita tu voz. Si puedes Oh, subir o acercarte un poquito más al donde estás, o sea, el micrófono, ¿ya? ¿cachai? O a ver Creo que si, está para sonando que el micrófono en la cámara. ya, sí, que estaban diciendo que se escuchaba un poquito bajo, estaban diciendo, Ah, ya, ya, discúlpame. perdón. No, perdón ustedes, perdón. Eh, Ya, entonces, bueno, creo que iba llegando a la parte del motor cognitivo, ¿no? Sí, sí. Ya. Eh, bueno, entonces, como les mencionaba, estos servicios se basan en tecnologías de NLP, es decir, que son capaces de entender el lenguaje natural, extraer significado y también comprender qué es lo que un usuario intenta decir. Y bueno, estas aplicaciones se desarrollan pensando en el idioma y al contexto en el que se van a desenvolver. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de español de España que hablar de español de Chile. Y bueno, estos motores existen tantas como compañías tecnológicas en el mundo. Por ejemplo, tenemos aquella que es de Google, Dialogflow, por ejemplo. Por el lado de Watson tenemos, o sea, perdón, por el lado de IBM tenemos a Watson y también por el lado de Microsoft tenemos a LUIS, que es Language Understanding, que es el que nosotros utilizamos para este proyecto en particular. Y bueno, a la hora de trabajar con uno de estos motores cognitivos es súper importante construir el conocimiento que se aplica para este producto en particular. Eh, Todos estos servicios operan de una forma tal que se permite la conexión de las interacciones de usuarios y el conocimiento que se carga en nuestra plataforma o sitio web, o en fin, el servicio que nosotros deseemos prestar a un usuario. Bueno, por conocimiento me refiero al catálogo actualizado de preguntas frecuentes, servicios y promociones que podamos tener en determinado momento. Y este conocimiento cobra vital importancia, ya que o sea, una de las partes de este proceso es determinar si el match que se consigue realizar entre lo que un usuario intenta expresar o lo que busca va de la mano con lo que nosotros somos capaces de relacionar. Y bueno, a la hora de analizar ese match, podemos, uno, reforzar aquellos match que son positivos y que, por ejemplo, existe duda de que si es o no lo que el usuario intenta encontrar.
también podemos corregir aquello que estamos nosotros entregando, pero que quizá no responde a las dudas de un usuario. Y bueno, también podemos ir determinando si determinados contenidos van quedando obsoletos dentro de una base de conocimientos, por así decirlo. Y cada una de estas interacciones nosotros la vamos a guardar en una base de datos, y con esa base de datos nosotros la analizamos y comenzamos este proceso que nosotros llamamos Active Listening, y que ahora Liz va a pasar a comentar. Liz, te paso la palabra. Bueno, yo les voy a comentar más o menos lo que es el Active Listening. Tal como lo dice el nombre en inglés, es una escucha activa. Es un proceso que nosotros realizamos al leer y revisar todas las conversaciones que tienen nuestros usuarios con nuestro asistente digital. El proceso como tal comienza con la extracción de las queries, como lo llamamos, que son realmente los textos, lo que le va escribiendo el usuario, el cliente al asistente. Y de esta extracción buscamos los que tienen una baja ponderación, que son los que quizás no estuvieron no fue como la respuesta adecuada. Entonces, estos los tomamos y los empezamos a revisar. De esta revisión, hacemos como la lectura y evaluamos, y tenemos una manera de categorizar como qué tan acertada fue la respuesta que le entregó el asistente. Por ejemplo, tenemos el got it, que es cuando el match corresponde con el intent esperado. Got confused, cuando el match obtenido correspondía a otro intent. Overreacting, cuando la query del usuario no corresponde al dominio del negocio, pero sin embargo el motor cognitivo igual entregó un intent. I missed that, que es cuando el motor procesa la query de usuario como un non. Le llamamos non a cuando no reconoce de lo que se está hablando y lo dice, el asistente dice que no encuentra con qué responderle y le sigue preguntando hasta llegar a una resolución. Y por último, not my business, que es cuando el motor cognitivo responde adecuadamente a una query que está fuera del dominio del negocio. Luego de hacer esta evaluación y categorización, aplicamos las mejoras que encontramos en el análisis, pero también a la vez hacemos una revisión completa de 3 categorías: Overreacting, I missed that y Not my business. Y esta revisión que hacemos es como más profunda. Revisamos toda la conversación completa del usuario o usuaria que tuvo con el asistente, desde el saludo hasta la resolución, o cuando ya la persona dejó de hablar y abandonó la conversación, o la despedida, si es que llega como ya hasta el final. ¿Y por qué hacemos esto? Con el fin de encontrar mejoras que podamos desarrollar, tanto en las interacciones del usuario, los flujos de los casos de uso, o en otras cosas que podamos ir levantando. ¿Por qué realizar este proceso? Si bien existen hartas métricas que ayudan bastante a medir la asertividad del asistente, como algunas de las que nosotros usábamos era la de utilidad, resolutividad, y el ISN, también es fácil caer en falsos positivos por el mismo hecho que estamos interactuando con personas. Y ese factor humano implica que muchas veces los usuarios no respondan claramente, o en verdad como que no digan la verdad. Entonces, por eso, medir la asertividad leyendo realmente lo que las personas escribieron y lo que se le contestó, es como más certero, y podemos llegar a decir que es un feedback mucho más directo de parte de nuestros usuarios. Aparte que nos podemos enfocar en los modismos, en las expresiones únicas de la región o del país en el que estamos trabajando. También a partir del proceso de Active Listening se pueden levantar nuevas preguntas frecuentes, o sea, nuevas respuestas para preguntas frecuentes, e incluso nuevos casos de uso. ¿Cómo este proceso puede ayudar a la experiencia de usuario? Bueno,
si bien con el análisis de las queries ya tenemos cierto análisis y podemos mejorar el entrenamiento, agregar nuevas preguntas frecuentes, como ya lo dije, o generar nuevos casos de uso, al analizar las sesiones completas de los usuarios, podemos encontrar muchos detalles como hilar más fino. Por ejemplo, nosotros tenemos un feedback dentro de la misma conversación con el asistente, y podíamos revisar realmente si lo que estaba, como comentaba antes, si realmente la respuesta que nos estaban dando era verdadera o no. Porque muchas veces nos pasó que ponían, por ejemplo, que no había servido y veíamos que la respuesta era correcta. Entonces, eso es algo que suele suceder porque se está interactuando con seres humanos. Además, también podíamos ver si habían casos de abandono dentro del flujo, o algún problema de interacción, o que no se entendiera lo que se le estaba respondiendo. Ahora vamos a hablar de las oportunidades a desarrollar y va a comenzar Seba. Ya, sí, yo creo que acá, bueno, lo anterior nos invita o más bien nos fuerza a pensar en cómo podemos aplicar este proceso o cualquier otro modelo de análisis a otras herramientas de interacción con usuarios, sobre todo pensando en plataformas digitales, ya que, bueno, como desde el punto de vista de la experiencia de usuario, es súper necesario establecer un proceso de escucha activa hacia el cliente. Y claro, acá también se torna súper importante para la transformación digital, que, bueno, es uno de los puntos que queremos potenciar en nuestro país, y para eso también se une esta idea de crear soluciones que se adapten a los clientes finales y a las necesidades propias de cada negocio. Y bueno, pensando en este modo, la innovación es que acá tenemos algunas ideas de las que nos gustaría invitarlos a conversar, y podríamos partir hablando acerca de una solución que, bueno, ya está en marcha y que tiene que ver con la necesidad de la compañía de, de poder darle atención a algunos usuarios que estaban comunicándose con nosotros a través de medios no oficiales. Y claro, por medios oficiales me refiero por ejemplo, al call center, a las redes sociales, a las cuentas de soporte, por ejemplo, de Twitter, y así. Vimos la necesidad de partir con el correo electrónico masivo que nosotros como compañía le enviamos a cada uno de nuestros clientes, eh, y que, bueno, eh, uno no suele pensar en que va a responder a esos correos, pero vimos que en Movistar en particular se estaba dando que personas que iban recibiendo la boleta nos iban planteando algunas inquietudes, ya sea como de sus productos o no sé, también dudas acerca de la misma boleta. Y bueno, para eso comenzamos con el desarrollo in-house de una herramienta que fuera capaz de detectar cuál es la necesidad que los motiva a escribirnos y como qué les aqueja. Y así, bueno, también aplicando la escucha activa, fuimos desarrollando eh, distintos tipos de salida dependiendo de cada escenario que se nos va planteando. Y algunas, por ejemplo, de las soluciones más comunes son clientes que reciben un cobro, pero en realidad ya tienen saldada su deuda. eh, y bueno, acá también es posible aplicar un modelo de análisis donde se califique el tipo de match que se registra para describir si el match es correcto o no, el porqué de esta situación y corregirlo a fin de también generar nuevas respuestas. Liz, si me puedes ayudar con las otras iniciativas, por favor. Por supuesto. Bueno, después está la de match entre el producto apropiado y uso del cliente.
Por ejemplo, si damos foco en escuchar al cliente, pero también en analizar su comportamiento, en conocerlo, podemos desarrollar ya sea productos o servicios que este usuario necesite. Por ejemplo, un usuario que suele consumir mucho Netflix, obviamente el producto más adecuado, claro, el producto más adecuado para él sería tener mucho más gigas, tener un internet quizá de fibra en su casa, a diferencia de un cliente que quizás no usa tanto internet en su hogar, y que quizás se le acomodaría más, no sé, tener más canales de TV en su plan. Luego está la asistencia para configurar productos y troubleshooting. Aquí podemos detectar cuáles son las necesidades de las personas, agruparlas, entender lo que está pasando y de esta forma ofrecer un servicio o una forma de solucionarlo. Dependiendo de cada tipo de problema que se vaya encontrando, encontrar cuál va a ser la solución más natural para el usuario. Se puede, por ejemplo, leyendo, recopilando información de contact center y utilizando esas mismas respuestas que los ejecutivos le dan, y automatizar el proceso a través de respuestas, por ejemplo, a través de un bot que fuera respondiendo a estas inquietudes. Luego está el agendamiento de visitas online, que funcionaría similar a lo anterior. Tendríamos que ver qué funciones cumple este proceso para hacerlo más simple y acercarlo a los usuarios. Y por último está el soporte en línea a diversas áreas, por ejemplo, a través de un asistente digital que preste servicios a recursos humanos. Por lo general las preguntas siempre son como las mismas, son bien genéricas, las preguntas que se le realizan a recursos humanos, y lo único que va cambiando es el usuario, el cliente, por decirlo así. Entonces se podría personalizar la experiencia para cada perfil, pero a través de estas preguntas genéricas. Bueno, eso fue nuestra presentación. No sé si tienen preguntas. Todavía no realizan, parece, preguntas. Si quieren hacer preguntas, ya ya les mencionamos que, a ver, que podían hacerlas, ¿ya? Si no, bien, bueno, respecto a este proyecto quería preguntarles yo, ¿bajo qué necesidad nace este proyecto? O sea, ¿nace por algo puntual, por algo particular dentro de la empresa que dijeron, ya tenemos que hacer algo para poder unificar todos estos canales o hacer que esto se unifique para poder hacer dar una mejor respuesta y además automatizarla? Nace o si, no sé, o nació, digamos, de ustedes que dijeron podemos hacer esto, podemos entregar algo más de innovación dentro de la empresa para poder automatizar mejor los procesos. Yo creo que esta pregunta la podríamos responder desde dos puntos de vista. El primero, bueno, tiene que ver con lo que nos llamó a trabajar a este proyecto, y que fue, bueno, digamos, un lineamiento que se seguía desde el equipo global, Telefónica España, más concretamente. Y claro, de ahí partió la necesidad de crear este bot inicial que, que fuimos trabajando de a poco y de poco a poco, haciéndolo más local, como podríamos partir de ahí. Y bueno, también si lo vemos del otro punto de vista, tiene que ver, podríamos mencionar este proceso de escucha activa, que eso, bueno, lo vimos ante la necesidad de evaluar la efectividad de las respuestas que estamos entregando con el asistente, eh, ya que, claro, como mencionaba la Lisa antes, no podíamos visualizar un feedback de los usuarios directos. Entonces, claro, va más o menos por ahí la necesidad. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer este proceso de desarrollo? Bueno, diría que este proceso partió a unos pocos meses después de la puesta en marcha del asistente. Y bueno, el proceso en varias iteraciones que tuvimos, diría que alrededor de un mes, como desde
el inicio de sentarnos a ver cómo estábamos recibiendo el feedback y cómo lo queríamos interpretar para quedar tranquilos de que le estábamos dando la respuesta y mejorando las respuestas que estamos entregando. Ya, perfecto. Mira, hay una pregunta de Álvaro. Dice, como bien decían, hay que definir la semántica previamente, pero cuando se establecen temas más específicos como el término Internet, el cual debe ser de casa o de teléfono, ¿se debe entrenar específicamente? Sí, bueno, acá lo que sucede cuando se utiliza terminología que va a ser muy amplia, se entrena la palabra dentro de un contexto. Por lo general, la gente suele usar palabras que van acompañadas de otras expresiones. Y cuando no se da esta condición, se tiende a dejar una respuesta por defecto. Eh, Diría yo que el gran, eh, como la gran parte de los usuarios que nosotros estábamos atendiendo, eh, tenía consultas relacionadas a su internet fijo. Entonces, claro, ahí hay como un estudio de, primero, como cuál sería la relación que los usuarios están estableciendo con sus mismos productos y también con un uso más amplio del lenguaje. Sí, sí entiendo. Mira, hay una pregunta que es súper interesante, que es de José Manuel Ramírez. Dice, ¿cómo establecer muestras representativas de las conversaciones para el active listening, entendiendo que es imposible revisar todas las conversaciones? ¿Ustedes toman una muestra así aleatoria? O no sé, ¿cómo lo hacen para poder hacer esa muestra? Ahí estaba explicando al principio que tomábamos una muestra viendo los que tenían más baja, una ponderación más baja de asertividad. Tomábamos esa porque era más probable que ahí no hubiera contestado lo que debería. A partir de esa analizábamos, porque obviamente, claro, es mucho. Claro, O sea, mucho. teníamos muchas interacciones mensualmente, entonces era imposible. Pero ahí entre el equipo fuimos como viendo cuál era la mejor forma y fuimos por ese lado primero, tomando una muestra pequeña, o sea, no pequeña, pero una muestra con baja ponderación, y con respecto a eso era lo que íbamos analizando y leyendo y estudiando. Ya, sí, entendiendo que todo lo hacen de forma manual, no hay nada automatizado en esa extracción de la muestra, ¿cierto? Ya, perfecto. Hay otra pregunta de Virginia, dice, ¿cómo recomiendan incorporar Active Listening en una compañía? ¿Qué roles específicos se requieren para lograr esta iniciativa? ¿Qué creen ustedes? O sea, hay que partir por lo que ya hemos como repetido bastante, que ayuda muchísimo porque, claro, nos podemos apoyar en las métricas duras de números y todo, pero va a quedar siempre esa sensación de no estamos seguros, tan 100% seguros de si está funcionando bien o no. Entonces, al leerlo estamos leyendo a las personas, o sea, es como casi estar conversando con el usuario. Muchas veces a nosotros nos pasaba que, como al menos a mí, que me frustraba, decía, oh, pero ¿cómo no se pudo resolver esto? O la persona que estaba preguntando algo que en verdad no estaba dentro de lo que nosotros teníamos. Entonces, eso ayuda mucho a empatizar con el usuario y a buscar soluciones para ello. Como que eso mismo hace que las respuestas sean mucho mejor, sean mucho más asertivas, creamos nuevas preguntas, o sea, nuevas respuestas para los usuarios. Cuando ya vemos que están preguntando demasiado por un tema que no lo tenemos, buscamos la manera de meterlo en nuestra base, buscamos nuevos casos de uso para que ellos puedan solucionar sus problemas. Y con respecto a los roles, bueno, como esto es algo que no es algo como que ya se ha estudiado, se ha hecho, lo empezamos a crear como un poco nosotros. Lo hicimos entre Sebastián y yo, lingüista y una UX, y realmente es como quienes estén dispuestos a darse el tiempo, conocer al usuario, leer sus problemas, sus complicaciones y tratar de buscar mejoras para ellos. Sí, tiene harto trabajo igual eso, y además tienes que tener también un cierto grado de percepción o de analítica, pero con habilidades blandas, yo creo también, porque Claro. ustedes tienen profesiones con habilidades blandas, y eso te hace como entender un poco más, ponerte un poquito más en el zapato, como dicen, del cliente.
¿cachai? Ujú. Entonces, sí, eso es súper importante. Y bueno, aparte obviamente del rol que es más técnico, que ya te puede ayudar un poco a ver como las limitaciones a lo mejor de lo que tú quieres implementar en relación a los resultados que tienes. A ver, aquí hay otra pregunta que es de Jesús Raidán. Dice, ¿han podido medir resultados? ¿Qué aspectos han mejorado con respecto a no usar el Active Listening o la escucha activa? Sí, bueno, ahí una de las formas más evidentes de poder evaluar resultados con esta herramienta es, tiene que ver con un punto que mencionaba la Liz al comienzo de la presentación, que tiene que ver con aquellos match que no tienen una respuesta en el momento. Entonces, claro, si vemos que cierto tipo de pregunta o cierto contenido se va convirtiendo en una tendencia, claro, ahí es necesario tomarlo, incluirlo y darle respuesta a esta serie de consultas que están asociadas a ese tema en puntual. Eh, Recuerdo yo que en un momento, eh, bueno, no ahora, pero en una experiencia laboral anterior, eh, se lanzó este juego de Pokémon Go. Entonces, claro, ninguna compañía estaba preparada para todas aquellas consultas asociadas a Pokémon Go. Y claro, los usuarios estaban súper interesados en conocer todas las promociones que estaban asociadas y así. Entonces, claro, ahí una parte de esta herramienta de escucha activa se va a aplicar a aquellos contenidos que nosotros no estamos siendo capaces de responder, pero que claro, no es porque no se quieran responder, sino que quizás no lo teníamos preparados. Y claro, ahí se puede empezar a considerar. Bien, sí, tienes razón. A ver, hay otra pregunta acá, dice, bueno, de María José Sangüesa, que ella estuvo la vez pasada en el meeting. Ella Sí. dice, hola, muchas gracias a Eli y Sebastián. Dice, tengo una duda, la categorización al inicio es manual y posteriormente se va automatizando esa categorización. Si es que fuera manual al comienzo, ¿cuántos meses le tomó al principio? A lo mejor está pensando de que es mucha la muestra, por eso piensa que puede haberles costado a lo mejor, no sé. Sí, o sea, finalmente nosotros lo hicimos casi todo manual, porque así empezamos a trabajar, pero posterior empezamos a ver una manera de automatizarlo y encontramos una herramienta con la que lo podíamos hacer, no lo hicimos después, pero sí. La cosa es que no leíamos todo, nos empezamos a ajustar en tiempos y proponer que en cada sprint por medio íbamos a hacer esta revisión y nos íbamos a tomar el tiempo de hacerlo para aplicar las mejoras. Pero sí, estuvo después la visión de hacerlo, automatizarlo un poco más, porque si era, como es manual, es un poco más lento leer tantas Sí. cosas. En cambio, empezamos a ver como la oportunidad de poder automatizarlo. De hecho, en el proyecto que tenemos ahora, se ha automatizado bastante, o sea, prácticamente todo. Las primeras muestras son solamente manuales y después ya todo es automático. Ah, perfecto. ¿Y qué han usado más para automatizar esto? Eh, IBM o Watson, no sé, para poder Sí, sacar, digamos, la información hacia el análisis. ¿Sí? ahí entra un poco también el juego del perfil, no tanto de los profesionales que están dentro del equipo, sino que, o sea, perdón, del general del perfil del equipo, sino que se van como potenciando roles en específico. Yo, por ejemplo, lingüista, me apoyo de Elizabeth, que es la UX, pero también contamos con otros perfiles que están más asociados también a, a la ciencia de datos. Entonces, claro, ellos también nos proveen de una mano Claro. a la hora de necesitar trabajo a gran escala. Eh, entonces, claro, Claro. ahí se cuentan con distintas herramientas y algunas de ellas tienen que ver también con Mm, algunos elementos que están asociados al procesamiento del lenguaje natural. ya.
Claro. Y ustedes han, bueno, no sé si tienen considerado dentro del escalamiento de este proyecto, pero también como involucrar el entender también emocionalmente a los usuarios, porque es posible en estos momentos a través de inteligencia artificial. ¿Es posible que ustedes lo consideren en el futuro, quizás? Oye, es Sí, sí, importante. claro. Sí, yo creo que es Una siempre buena idea. importante, es siempre Sí. importante tratar de ponerse en los zapatos de los usuarios, ya que muchas veces el texto eh, nos va representando realidades que claro, quizá pudieran no estar a la par de los casos que vamos leyendo como a diario. Entonces, siempre es como necesario incorporar, por ejemplo, el análisis de sentimiento que se le puede asociar a cada mensaje. Ujú. Sí, ustedes tienen una especie como también de journey del cliente, me imagino también, para entender ciertos casos o una tipología específica de un caso o algo así, o no hacen ese tipo de viaje cliente para para ciertos casos, todavía no han Eh, aplicado eso. con respecto al bot, no lo hicimos porque habían como diferentes, teníamos sí dibujados flujos, Tenían pero mucha no, diversidad a lo mejor. Mm. claro, porque no era todo siempre lineal, o sea, no, teníamos sí, los flujos los teníamos cubiertos todos, ya fueran de los casos de uso como de una pregunta frecuente. Pero algo así como un journey, no, pero para este proyecto se estaba considerando más, el proyecto nuevo que estamos realizando. Ya, perfecto. Sí, mira, hay una pregunta de Camila González. Dice, ¿cuál ha sido la clasificación pre y post pandemia? O sea, si pre pandemia, digamos, yo no sé, todavía ustedes están en este proyecto, ¿cierto? Participando como para poder entender un poco la diferencia entre lo que pasó, lo que está pasando antes y lo que pasa ahora, o no han Eh, visto ninguna diferencia. no, del bot no, porque nosotros lo desarrollamos y ya después estuvimos Ah, un ya, tiempo haciendo este análisis y todo, pero ya ahora no estamos trabajando en eso nosotros, pero sí alcanzamos ya, a estar un poco con pandemia con el bot. Y, por ejemplo, las personas empezaron a preguntar mucho por los planes solidarios, qué iba a pasar con respecto a esto de la pandemia. Empezaron a surgir preguntas, cuestionamientos con respecto a eso. Y claro, se tuvo que empezar a hacer respuestas acordes a esas preguntas, a guiarlos donde estaba la información, eh, para que pudieran hacer sus trámites con respecto a los planes solidarios, por ejemplo. o sea, tuvieron que Y cambiar todo el protocolo de atención, básicamente, ¿no? no Cambiar el tanto protocolo. cambiar el protocolo, no, o sea, claro, con respecto a las sucursales, a contact center, sí, pero con respecto al bot, no, pero sí empezamos también, por ejemplo, en el saludo ya le incluíamos información relevante sobre las sucursales abiertas, donde podían también comunicarse, ese tipo de cosas, pero como cambiar demasiado, no. No, Ya, porque las respuestas que teníamos igual, ya fueran de casos de uso o de preguntas frecuentes, eran genéricos, ya, o sea, quizás, claro, cambiamos con respecto a, tienes que ir a la sucursal, en vez de poner la sucursal, poníamos que se ya, comunicaran ya, por tal canal o nos preguntaran, eso. Pero cambiar ya, tanto la dinámica, no. perfecto, ya. Entonces tampoco modelo de gestión ni nada de eso. Mira, hay una pregunta aquí de Paul Tribu. Dice, ¿con qué frecuencia realizan las revisiones de las conversaciones y educan al bot? ¿Qué tiempo le dedican a esta tarea específica? Entendiendo que ahora hay otra gente, no sé. En ese tiempo, Ujú. como lo dije anteriormente, lo Eh, hacíamos como sprint por medio. Y a partir de eso nos tomábamos un tiempo para hacer toda la revisión, sacar las mejoras y implementarlas. No sé si me quiere agregar algo más, el Seba. sí, sí. Claro, como complemento a lo que menciona la Liz, eso tiene que ver como con el desarrollo, por ejemplo, de preguntas nuevas o actualizar contenido, pero la mantención, por ejemplo, del entrenamiento que va a recibir el bot, eso sí
diría yo que tiene que ser más constante. Por lo general siempre van haciendo nuevas formas de expresar ideas. Diría que en Chile solemos ser súper creativos a la hora de... Entonces, claro, necesitamos estar siempre pendientes de eh, qué nuevas variables de ciertas frases podemos ir agregando y claro, todo eso va sumando. Entonces, claro, hay varios tipos de revisión, pero claro, una siempre tiende a ser más frecuente que la otra. Sí. Bueno, siempre van cambiando los comportamientos también de la gente, de acuerdo también a ciertos contextos, en este caso como la pregunta anterior, la pandemia también, que la gente pregunta a lo mejor otro tipo de cosas, qué sé yo. Entonces hay que estar como constantemente tratar de educar de acuerdo a los contextos también, por cierto. Ujú, Eh, exacto. sí, mire, yo estaba viendo que ustedes también tienen el trabajo también con correos electrónicos, o sea, hacen, digamos, el análisis a través de los correos. Ahí ustedes han podido identificar algún tipo de comportamiento, porque eso es como un proceso un poquito más lineal, digamos, el proceso de comunicación. Si pueden ver han visto algún tipo de comportamiento que hayan identificado de la gente, por ejemplo, la gente se conecta más a esta hora o la gente contesta respecto a los correos en tal día del mes o etcétera. ¿No han visto algún comportamiento que hayan descubierto ustedes a través de este proceso de levantamiento de la escucha activa? Algo que les haya llamado la atención, por ejemplo. Como en una de las categorizaciones que hemos hecho, sí, como tres categorías, porque tenemos varias categorías para los correos, son más de las que usábamos en el Active Listening. Pero hay tres que me he dado cuenta usualmente que el día domingo es cuando se encuentran más correos con estas categorizaciones. Como que el día domingo las personas empiezan a contestar correos. Pero por ejemplo el día viernes, el día sábado son mucho más bajos. No sé si Seba habrá visto algo más, esa es como una de las primeras impresiones, porque esto igual es algo bien nuevo que estamos haciendo, no llevamos tantos meses, pero es como algo que yo he encontrado. No sé si el Seba vio algo más. Sí, yo creo que como complementando, la tendencia va a, por ejemplo, los fines de mes. No sé cómo será en muchas industrias, pero los fines de mes siempre hay como subidas o incrementos en las consultas de los usuarios, ya sea por motivos de cobranza o porque quieren solicitar productos, servicios. Yo diría que sí, eso también es como una fecha en la que mucha gente se está moviendo y está tratando de contactarse con las empresas. Sí, bueno, hay algunas plataformas como que te miden ese tipo de cosas, pero yo, por ejemplo, también he identificado ciertos comportamientos Ujú. también de la gente en ciertas fechas específicas, en donde te contestan los correos, donde tienen mayor gestión, digamos, de autoadministración para pagar cosas, etcétera. A través Ujú. de eso se ven como comportamientos interesantes igual, y eso también se puede transformar en accionables, porque dentro de la empresa a veces tú decís, ¿por qué los mismos ejecutivos a veces dicen, ¿por qué no me contesta el usuario? ¿Cachai? Que yo le mando la información y no me contesta, sin embargo le contesta después de cierta fecha, y es por eso, porque los comportamientos de los usuarios son súper específicos a veces en ciertas plataformas. ¿Cachai? Ujú. Y sobre todo con la autoadministración, como tú decís, a fin de mes empiezan a activarse, digamos, y a acordarse de que tienen que pagar, que tienen que comprar o qué sé yo. Entonces igual es súper interesante eso. Sí, hay otra pregunta, a ver, déjame. Eh, no, no, no hay otra pregunta. Pensé que había otra pregunta. Bien, entonces, ¿ustedes consideran de que ahí está. Dice, ¿cuáles son las fuentes de datos que ocupan actualmente para entrenar el bot? Eso están preguntando. No sé. Las fuentes de datos que Antes de ocupan datos. actualmente para entrenar el bot. Sí. Sí, bueno, la más recurrente siempre va a ser
las frases que utilizan los mismos usuarios. Esa siempre tiende a ser la forma más fidedigna de entrenar a un bot. No siempre se usa la frase como llega, porque, claro, muchas veces nos va a llegar como con errores de ortografía o con signos de puntuación que no siempre están como bien utilizados, pero claro, esas frases se adaptan y luego se vuelven un poco más, como más al estándar del lenguaje, y bueno, esas son las que se utilizan mayormente. Y, por ejemplo, cuando intentamos aumentar el entrenamiento de ciertas expresiones que no, de las cuales no tenemos aún un conocimiento por parte de los usuarios, ahí entra un poquito la función de un lingüista, que se va a encargar de incluir la mayor cantidad de variantes de ciertas frases con las que se espera llegar a un mensaje. Entonces va a ser un trabajo más o menos eh, de ambos lados. Perfecto. Mira, hay una pregunta de Daniel Camacho que es en relación a lo que estábamos hablando antes, que era, dice, ¿hay algún patrón de respuesta inmediata al recibir el cliente el correo? ¿Un patrón de respuesta inmediata? Diría que es como si quisiéramos nosotros establecer alguna respuesta inmediata a ese mensaje en particular. Creo que no. Ya, no sé si a qué se refería específicamente. A lo mejor si nos puede aclarar, Daniel, con respecto a tu pregunta, a qué precisamente te refieres como a patrón de respuesta. O sea, si hay un comportamiento recurrente de los clientes respecto al envío de la información, del envío de la información de la empresa. Yo imagino que debe ser eso. O sea, yo, por ejemplo, en otra industria yo me he dado cuenta de que no contestan al tiro, como te decía, contestan después, dependiendo de la fecha, dependiendo de la fecha. Siempre se concentran como en una fecha en particular, ¿cachai? Mientras más cercano a fin de mes, más te contesta la gente. Pero así Yo diría como, que no sé si hay algo que haya identificado como respuesta, o si te preguntan también si es un bot, que eso también a veces preguntan. ¿Estoy hablando con un bot? ¿Estoy hablando con un...? Sí, pues preguntas. y, bueno, en el bot eso se daba. Mucha gente pasaba por ambos casos. Pasaba el caso de personas que creían que efectivamente los estaba escuchando un ejecutivo real. Entonces, eran súper cordiales, tendían a ser súper cordiales, como, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es... Eh, y también había casos de personas que preguntaban, ¿esto es un bot? Quisiera hablar con una persona real. Entonces, ahí, claro, se da, Hay se un dan tema ambos ético ahí escenarios. igual. Sí, sí, sí. Sí, porque no sabéis cómo, porque a veces, claro, te hacen pasar como por un nombre específico de un ejecutivo y es el asistente en el fondo. ¿Sabes? Pero Sí. también encuentro que hay un dilema ahí porque no sabes en qué, o sea, claro, tú le respondes a lo mejor, sí, soy un bot, pero tú le pones un nombre como de ejecutivo, es un ejecutivo, ¿cachai? Entonces hay un dilema ético ahí con eso. Yo creo que en algún momento no va a faltar la persona que se va a enojar y va a decir, pero si aquí sale un nombre de persona, ¿cachai? No sé. Entonces, complicado. Mira, dice Daniel Camacho como que quiso aclarar un poco más de lo que estaba preguntando y era más o menos lo mismo que estuvimos hablando. Dice, sí, efectividad de respuesta. Por ejemplo, mandé el correo a las 17 y el cliente lo respondió en el momento u horas diferidas. Nos fuimos súper específicos Sí, al ahí, comportamiento, sí, pues, ¿cachai? Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver eso del comportamiento, meterse bien así como ese tema, pero... Es que no mira, tenemos como nosotros no somos los quienes enviamos los correos, no tenemos cómo saber a qué hora se envió y a qué hora respondió el cliente. O sea, Claro. no tenemos ese match. Pero sí, yo creo que se podría también revisar.
Y claro, para ver cuándo responde, si es inmediatamente o, claro, como estábamos comentando, el día domingo se ponen a responder todos los mails que tienen. Sí, Sí. eso es como un patrón, ¿cachai? Que el fin de semana, como domingo, es como se ponen las pilas como para poder responder cosas, si es verdad eso. Y también están aquellos clientes que se cuelgan de mensajes anteriores, como ya tuvieron el contacto con nosotros, y bueno, sobre ese mismo correo vuelven a escribir o a hacer consultas, como también se da ese Claro, caso. sí. Y otros que no tienen nada que ver con lo que le mandaron a ustedes, Sí, sí, ¿cierto? Sí, por lo mucho general pasa el eso. Sí, asunto dice una cosa y la consulta es totalmente distinta. sí, sí, eso suele pasar. Sí. Eh, bien, como empresa, digamos, como el interior de la empresa, ¿ustedes han tenido alguna accionable así como importante, digamos, que pudieron sacar un producto en función del feedback que tuvieron ustedes de los clientes, o hacer un mayor upgrade por ejemplo, a los clientes con respecto a ciertos servicios, ¿cachai? Particulares? ¿Tienen así como algún accionable importante que puedan comentar, quizás, si se puede comentar? Porque a veces no. Con respecto al bot, sí nos pasó que, por ejemplo, pudimos, a través del Active Listening, pudimos detectar como que a veces las personas no completaban el caso de uso, o sea, por ejemplo, querían consultar su boleta o ver su deuda, cualquier cosa, no terminaban el flujo y era porque les pedían loguearse y no se acordaban de su clave. Y eso lo pudimos ver, revisar a través del Active Listening y lo pudimos mejorar. Si bien no le pusimos un recuperar contraseña inmediato, pero sí pudimos solucionar que las personas pudieran guiarlos a que pudieran ingresar o recuperar la contraseña si no se acordaban, porque igual suele pasar que uno no se acuerda de todas las contraseñas, y ayudarlos y que pudieran completar el caso. Y eso yo creo que fue una mejora bien grande porque como la cantidad de veces que las personas abandonaban el flujo versus después de esta mejora que Claro. se dio, lo lograban completar o por último decían, ok, voy a ver cómo lo hago, porque te contestan, te van diciendo qué van a hacer, te van como comentando y algunos dicen, ya, voy a hacer eso y como voy a hacer eso y vuelvo, una cosa así. Voy a ver lo de la clave y vengo. Entonces, eso yo encuentro que fue una mejora porque había como un problema que no estábamos viendo, lo detectamos, hicimos el cambio y mejoró bastante. Ya, claro, bajaron el rebote en ese proceso de la gente. Sí, eso es súper bueno. O sea, al fondo mejoraron también la experiencia del usuario, pues, en relación a lo que obtuvieron. Y justamente Gloria Alcayaga dice, ¿han podido medir la experiencia de los usuarios? ¿Qué tan conformes están con este tipo de servicio en la atención? Sí, bueno, ahí se da una especie de dicotomía por el hecho de que nosotros siempre tratamos de entregar la respuesta adecuada a las preguntas de los usuarios, pero en ocasiones la respuesta adecuada no se condice con la... Entonces, claro, ahí se evalúa mal, a pesar de que se le está entregando la respuesta que corresponde. Muchas veces uno mismo no queda satisfecho con la respuesta que una empresa nos entrega. Entonces, claro, ahí la evaluación tiende a bajar. eh, y claro, ahí también es necesario construir un enfoque más como que se componga de esta evaluación que hace el usuario versus lo que se pretendía responder. Y ustedes como o sea, el proceso de entender de que la respuesta no era la correcta, se hace porque ustedes evaluaron o pusieron algún tipo de feedback, aparte de la evaluación, que en el fondo es como la evaluación de satisfacción del momento, pero ponen algún feedback, algún VOC, alguna cosa así como para que la gente diga por qué no me siento satisfecha de esta parte. O sea, sí Es, teníamos un feedback directo, pero no había espacio para que dijeran por qué, era solo como se preguntaba la utilidad,
si les había servido la respuesta o no. Y ahí es como donde veíamos más este conflicto de que a veces las personas ponían que no les servía y veíamos que la respuesta había sido la adecuada, era la respuesta que se tenía con respecto a ese tema. Si quizás querían ahondar más, no había más información, era como esa respuesta. Pero muy a pesar de que pasaba eso, que yo creo que debe pasar en todas partes, que las personas ponen como no, que no les gustó, y en verdad era lo que tenía que ser respondido. Aún así, igual teníamos, las métricas que utilizábamos eran bien altas, no eran, no el ISN, la utilidad, la resolutividad, eran buenos porcentajes. Ya, perfecto. Sí, dice Camila González, dice, ¿cómo fue la percepción de los usuarios con el chat? A lo mejor está pidiendo como, si subió, digamos, como tú misma estás diciendo, subió a lo mejor la satisfacción respecto al uso del chat, o no, o quizás estuvieron en... No, por no ejemplo, sabes. cuando hicimos el cambio, no recuerdo si vimos o que hablamos sobre si había mejorado, pero sí veíamos como que la resolutividad sí estaba como mejor, Yeah. pero ay, se me fue el hilo de lo que estaba hablando. Pero, sobre la percepción de las personas respecto al chat. Sí, o sea, yo encuentro que es relativamente bueno. O sea, porque algo que se me olvidó comentar dentro de la exposición es que nosotros también leíamos las encuestas. Porque claro, está el flujo normal y está ese feedback rápido donde se puede medir la utilidad, pero también veíamos las encuestas y en general no todos van a la encuesta, no todos aceptan tomar la encuesta, pero de esos pocos que lo hacían, la mayoría, más del 50%, siempre eran positivas. Y algunos tenían y bueno, no solo positivas, sino que, por ejemplo, eran positivas y ponían que habían resuelto su problema, porque preguntábamos esas dos cosas. Si les había gustado y también si habían logrado completar la tarea que querían hacer o habían resuelto su problema. Y la mayoría casi siempre sí. Y ahí algunas veces salían como casos para analizar bien interesantes, y claro, ahí decíamos, mira, realmente esta persona quería hacer esto en el bot, pero como no lo dijo interactuando con el bot, pero en la encuesta sí te lo decía. Y era como, ya. No sé, y repensar, por ejemplo, si era algo así, podríamos repensar una respuesta o incluir un caso de uso, o ahí iban saliendo mejoras. Pero sí, en general, con respecto a las encuestas que teníamos, eran bien altas. Perfecto. Ya. Mira, Poultrybook dice, ante una solicitud de baja de servicio, ¿tienen implementada alguna estrategia de retención mediante el bot? ¿Qué eficiencia tienen a diferencia de una atención humana? Buena pregunta. Ahí, ahí es importante conocer las facetas del negocio que se están tratando. Por un lado, un bot es capaz de responder a preguntas frecuentes y dar a conocer productos que se tienen en determinado momento, pero también hay casos más sensibles que, dada la complejidad o la sensibilidad para el negocio, no es posible automatizarlas a través de un bot. Entonces, diría yo que una de esas es la baja de los servicios, también reclamos que se quieran presentar, y ahí es cuando entra la derivación con un humano. Entonces, claro, igual nosotros en aquel momento teníamos un proceso de deflexión con el que, si por ejemplo llegaba un usuario y decía, tengo un reclamo, nosotros tratábamos de detectar esas frases y frases similares para que el usuario se explayara un poco más. Entonces, cuando entendíamos que no era posible atenderlo a través del bot, se derivaba con un ejecutivo humano que, claro, era especialista en reclamos, ya sean técnicos o comerciales, también con personas o ejecutivos que atendían exclusivamente bajas. Entonces, claro, ahí hay entra como todo el proceso de retención a los clientes y claro, ahí hay un nivel de expertise que es difícil de lograr con un bot.
Sí, claro. Y lo hacían de forma en vivo, o sea, en vivo, en línea, hacían el traspaso, hacían la derivación, sin que se diera cuenta la persona que estaba hablando con un bot y después con una persona real, o lo hacían de forma más directa la derivación hacia otro canal. Se continuaba en el mismo bot Ya, ok. hasta que el usuario completaba el proceso de autenticación y luego se continuaba, el usuario completaba, iba a la plataforma de chat con el ejecutivo real. Mira, hay una pregunta de Alexis Brantes que dice, ¿los resultados de las interacciones son aprovechadas por otros equipos para el desarrollo de nuevos productos o servicios de atención? Esta es una pregunta compleja. Sí. Alexis, pues tenía que hacer la pregunta. Sí. Porque el insumo que nosotros estábamos obteniendo a través del bot era súper valioso para nosotros como unidad que estaba administrando el asistente, eh, pero claro, nosotros teníamos como, por así decirlo, un poder limitado de acción y que claro, este poder de acción no, digamos que no era vinculante con el resto de la compañía. Entonces, claro, esa es una recomendación para todas las personas que nos escuchan, que muchas veces se va generando información, se nos suministra información acerca del comportamiento o de las situaciones que le aquejan a los usuarios y que, claro, es súper enriquecedora para las personas que están trabajando con esta información y que yo creo que siempre es posible de eh, hacer un poquito más con esa info. Sí, pues. Y sobre todo ahora que, o sea, ustedes tienen una cantidad de datos, o sea, que se puede hacer mucho más, yo creo. Así que es súper buena la pregunta. Daniel Camacho dice, ¿le informan al cliente del inicio de la interacción que es un bot? ¿Cómo es la percepción del cliente? ¿Tienen alguna apertura por edad del usuario? Esto para saber si es un clúster específico que le gusta o no esta vía de atención. Sí, o sea, por ejemplo, en el asistente decíamos que era un asistente digital, no tenía nombre de persona, entonces sabían que era un bot. Y no había una diferenciación de edad con respecto a eso, era un asistente abierto para todos. Incluso para no clientes, también podían interactuar, pero solo para los no clientes habían respuestas frecuentes, de preguntas frecuentes. No ya un caso de uso, obvio que no, porque necesita tener autentificación. Ya, perfecto. Ya, y Paul Trego también pregunta, ¿la atención es 100% automatizada por el bot o hay consultas que son derivadas a gente? Ya, esto ya lo habíamos contestado, ¿cierto? Sí. Que en el fondo, para que sepa Paul, es que sí, el proceso consistía en que en algún momento se derivaba para hacer retención básicamente, había un momento en donde se derivaba al ejecutivo, pero en línea, ¿cierto? Así es, ya. Exacto, sí. Ya, perfecto. Entonces, pues ya estamos como en la hora, chiquillos, y han estado, pero muchas preguntas, han hecho muchas preguntas. Sí. Parece que es interesante esta conversación. Bien, entonces yo creo que ya está, si no es que no hay ninguna otra pregunta de alguien, daríamos como por finalizado nuestro conversatorio de hoy, que tenía que ver con su proyecto y pucha, mucho éxito, chiquillos, en lo que sigan haciendo en relación al proyecto y todo lo que quieran hacer ustedes. Así que, sí, muchas gracias a todos los que... Si tienen algún proyecto interesante, también pues los podemos volver a invitar acá, ¿ya? Para que nos cuenten qué están haciendo. Ya, pues muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Seba. Así que gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Besos Chao. a todos. Chao.